Amén. Bueno, miren, evidentemente el mundo en vilo, pendiente de lo que ocurre en Irán, en Oriente Próximo, no solamente Irán, también los países del Golfo, Israel, toda esa región está en convulsión desde que el sábado, en las primeras horas de la mañana, de hora iraní, madrugada, de primeras horas también, bueno, la mañana de Irán, primeras horas de la madrugada en Occidente, se desataran unos bombardeos israelí y estadounidenses, y como ustedes saben, dieron la muerte al líder supremo Ali Khamenei, el ayatollah Ali Khamenei, que gobernaba Irán como líder supremo de la revolución islámica desde el año 1989, tras la muerte del ayatollah Khomeini. Y junto a él murieron otros 40 altos cargos, buena parte de la estructura de ese régimen islámico en Irán, que como ustedes saben es el enemigo, tiene una confrontación histórica no solamente con Israel, sino con los demás países del Golfo, que es una confrontación o una diferencia que parte incluso desde el propio origen religioso. Irán concentra la mayor cantidad de población chií en el mundo, su líder, el ayatollah, es uno de los máximos líderes de esa fragmentación del islamismo, los chiitas, mientras que en Arabia Saudita están los sunitas. Básicamente la península arábica es de la sede de la mayor población sunita en la región, y entonces hasta desde ahí parten estas diferencias, además de intereses estratégicos, económicos, etcétera. El caso es que desde entonces Irán ha estado respondiendo también los ataques, y han seguido ataques de Estados Unidos a Israel. Ya hay involucramiento de países de la Unión Europea. Hubo un ataque a unas bases desde Irán, a unas bases inglesas del Reino Unido en Chipre, ya tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como los líderes de Alemania y de Reino Unido han expresado su disposición a colaborar con la destrucción de cualquier posibilidad de defensa israelí. Hay que recordar que estamos hablando de que esos son países miembros de la OTAN y que Estados Unidos se encuentra en este momento en el conflicto y ha sido atacado en respuesta evidentemente por Irán, que ha estado bombardeando bases estadounidenses en la zona, en Kuwait, en Doha, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Bahrein, en Omán. Y bueno, en cualquier momento Estados Unidos puede apelar al artículo 4 de la OTAN y tendrían todas esas naciones que ofrecer su auxilio y ofrecer su respaldo a los Estados Unidos, lo que involucraría de entrada inmediatamente unos 30 países básicamente a participar en el conflicto. Además, los países del Golfo han estado diciendo que van a responder. Ha habido ataques. Irán no ha dicho que son directos, ha negado, ha dicho que son ataques que están produciendo a objetivos militares, pero ha habido objetivos civiles que han sufrido embates en Doha, en Dubái, en Kuwait, en Bahrein. O sea que estos países también han estado en Arabia Saudita. En las primeras horas de la mañana estaba viendo que una de las principales refinerías de Aramco es la empresa gigante del combustible energético global, es propiedad del Estado de Arabia Saudita, y una de sus principales refinerías en una ciudad del norte de Arabia Saudita la cerraron porque hubo unos fragmentos de un dron de ataque lanzado por Irán que cayeron sobre las refinerías, generando algunos impactos. En el caso de Irán, me refiero entonces al nivel de escalada que pudiera sufrir esta guerra si se integraran todos estos países contra Irán. Ya Hezbollah ha manifestado que ataca, que declaró la guerra a Israel, y Israel ha estado bombardeando desde la madrugada de hoy al Líbano, y ha matado más de 30 personas en el Líbano, según los primeros reportes. En Irán se dan cuenta de sobre las 500 personas muertas. Se habla de una escuela de niñas que no se sabe bien si es verdad o es mentira, o quién envió el misil, si fue un misil iraní mal dirigido. Israel se desliga de esto, también se desliga Estados Unidos, que en esa zona no tenían ninguna operación. Ustedes saben que en las guerras la primera víctima siempre es la verdad,
y hay una cantidad de información de un lado y de otro. Irán habla de que ha tumbado qué sé yo cuántas aviones estadounidenses, los americanos lo niegan. Estados Unidos dice que ha hundido qué sé yo cuánto, 9 barcos iraníes, Irán lo niega. Es parte de esa dinámica, ¿sí? Sí, es la contraofensiva verbal. La propaganda también es un arma en estas guerras. Me extrañó mucho. Irán, de hecho, perdón, Freddy, una de las cosas que dijo en la madrugada de hoy, que está en la prensa, es ya atacando directamente la base política y social estadounidense, cuando dijo que Estados Unidos, que Donald Trump directamente traicionó su América primero para Israel primero, tratando ya de enviar un mensaje que vaya a debilitar las bases de apoyo políticas y sociales que tiene el presidente americano en su país. Parece que Israel es el hijo mimado de Estados Unidos. De todas maneras, la gente ha seguido muy de cerca las declaraciones del presidente Donald Trump, donde da declaraciones muy frecuentes en torno a la guerra. La última de ellas fue la que dio anoche, cuando dijo que la premura de la guerra es un objetivo de Estados Unidos porque tiene pocas municiones. Y ellos hablan de una ofensiva que puede durar 4 semanas. Cuando el presidente Trump señaló que el sábado, en las primeras horas del sábado, él subió un video a su cuenta de Truth Social donde él informaba sobre estos ataques, decía que iba a haber, sin duda iba a haber bajas estadounidenses, y ya las hay. Ya el Pentágono confirmó la muerte de 3 soldados estadounidenses, no dice soldados, dice personal de servicio, o sea, gente que estaba en servicio. Ustedes saben que en esas bases también hay personal civil, hay militar. Los ataques no se produjeron realmente en instalaciones administrativas. El ataque más importante que ha sufrido hasta ahora Estados Unidos fue en Bahrein y fue en la flota número 5 que está desplegada allí, y el edificio atacado era un edificio administrativo. Por eso no hablan de soldados, sino de personal service, o sea, personal al servicio, personal en servicio. Ustedes saben, en Estados Unidos también el servicio es militar. Sí, o sea, pero no te dicen soldados, te hablan y no te dan detalles de dónde fue, ni nombre de soldado, ni nada, evidentemente, ni las circunstancias que se dieron esas muertes. Hay otros 5 que al menos ayer estaban gravemente heridos, aparentemente en ese mismo ataque. Hay una información de Dubái, de Kuwait, que habla de varias aeronaves de guerra estadounidenses que se estrellaron, pero sin muertes de estadounidenses. Como les digo, hay mucha información. Ahora, de entrada, hay la decisión, el objetivo de Estados Unidos militares, 4 semanas. Saben que van a sufrir bajas, pero ellos esperan en 4 semanas ellos terminen de decapitar el régimen. Trump dijo desde el primer momento que el objetivo es un cambio de régimen. O sea, es que haya, que se produzca lo que se está produciendo en Venezuela. Trump inmediatamente ayer decía que los nuevos, porque inmediatamente el régimen islámico se reunió y tomaron la decisión de nombrar un triunvirato, un nuevo líder supremo, el presidente y el ministro de Defensa, que son los que van a dirigir el Estado a partir del sábado. La expectativa que tiene Trump, o que dio a entender, es de que ellos están dispuestos a negociar. Recuérdense que estaban en Ginebra negociando. Hasta el viernes estuvieron negociando y el sábado se atacó. La expectativa que tienen es que vuelvan a la mesa de negociación. Teherán hoy dice que no van a negociar. Vamos a ver, eso siempre es parte de la dinámica. Vamos a ver qué tan duro sale Irán con respecto a las expectativas estadounidenses, qué tanto son capaces de resistir esa ofensiva que no vendrá solamente desde Estados Unidos e Israel, que ya involucra a los países del Golfo, que puede involucrar a la OTAN y que pudiera ser una circunstancia que genere un conflicto de mayor envergadura, ya con efectos inmediatos en la economía. En el día de ayer, en el fin de semana, el petróleo subió más de un 8%. Le puedo decir ahora mismo cómo está cotizándose el crudo en este momento, que es poco antes de que abran los mercados en Estados Unidos, ya abrieron en Europa. El Brent, que es de referencia
en Europa 78.68, casi un 8% de incremento, 7.97. El intermedio Texas, referencia en Estados Unidos y en República Dominicana, 72.4, casi un 8%, 7.5% realmente, cuando el intermedio Texas ha estado entre el 62 y el 64, estable hace prácticamente 5 o 6 meses posiblemente. También incremento del gas natural en casi 5%, y eso que todavía son los primeros efectos. Vamos a ver qué pasa realmente con el estrecho de Hormuz, que es una zona de 30 kilómetros de la que todos seremos expertos en la próxima semana. Ustedes verán. Lo que ocurra en el estrecho de Hormuz, esa es la guerra. Por ahí pasa el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Y básicamente a los países que más afecta es a India y a China. Vamos a ver qué sucede. Occidente, ni siquiera Europa o Estados Unidos se afecta tanto por eso. Quien más afecta a eso es a China y a la India. Ahora, es un paso importante para las economías del Golfo, sobre todo, porque eso sí, por ahí sale todo el petróleo de Emiratos Árabes, el 90% del petróleo de Arabia Saudita, todo el petróleo de Kuwait, etcétera. Entonces, esas economías van a pelear porque ese estrecho no se lo cierren. Y ahí viene entonces la participación de los estados del Golfo, que están muy armados. Han comprado armas en cantidades industriales de Estados Unidos de hace muchísimos años. Tienen grandes armamentos de última tecnología. Bueno, van a participar y están ya involucrándose en la guerra. Así que esto acaba de comenzar. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ciertamente este conflicto en Oriente Próximo va a afectar al mundo de manera importante, por lo menos en la próxima semana, y a ver cuáles serán las consecuencias definitivas de esto. Buen día, compañeros. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Bueno, esto puede que apenas comience, lo creo. Trump ha dicho que se estará en guerra por lo menos durante 4 semanas en el operativo que ellos han iniciado de manera sorpresiva, como ocurre con este tipo de cosas. Así se produjo con lo de Venezuela. Es la línea, es la manera en que Trump maneja estos asuntos, en secreto en principio, y bueno, sorprende y no puede ser de otro modo. Las guerras así no se anuncian, ¿no? Esa participación conjunta con Israel es una reafirmación nuevamente de lo que Estados Unidos, sobre todo la administración Trump, quiere con Israel. Ha habido protección total, absoluta, al punto de que Trump ha pedido a Israel hasta que les perdone las acusaciones al primer ministro. O sea, es una relación muy particular. Yo creo que los efectos uno no lo puede proyectar hoy. Esto se produjo el sábado, es cuando inicia la guerra, cuando inicia el ataque. Todavía hay que esperar cosas que ocurran. Uno ha visto reacciones del mundo. En el caso de España, el jefe de gobierno español muy duro. Creo que es la declaración más contundente de un país de la Unión Europea sobre lo que ha ocurrido. Los otros países han sido un poco tímidos, que no es que apoyan la decisión de Donald Trump, se han sorprendido de que lo haya adoptado sin la aprobación de la ONU o sin que el asunto se discutiera en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos siempre, bueno, el mundo, esta parte del mundo, ha considerado a Israel como uno de los países del llamado eje del mar. Ya Donald Trump había hecho algo... A Irán. Perdón, a Irán. A Irán. Ya Donald Trump había hecho algo con Irán hace un tiempo. La gente debe recordar cuando él mandó un dron directamente para asesinar a Soleimani, que era el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, que parte del miedo que puede meter Irán justamente está vinculado a ese ejército especial, a ese grupo de más de 150.000 hombres que hace cosas o hacía cosas dentro de Irán y coordinaba ataques también fuera de Irán. Eso es un tema que habrá de ver cómo evoluciona en las próximas horas, en los próximos días. Repito, eso fue el sábado, hoy apenas es lunes, y hay que ver además cómo se manifiesta esto ahora en China, India, Unión Soviética, Rusia, qué es lo que puede pasar. Creo que Trump ha reafirmado su determinación de recomponer el mundo a la manera en que él entiende y en el tiempo que él entiende. No había prosperado un proceso de negociación que se estaba procurando. Ayer, ustedes lo citaban, Donald Trump daba la información, está en la prensa de hoy, de que los iraníes, los que hoy están en el control del proceso, quieren negociar, y dice él que pena que no lo hicieron antes, que él sí está dispuesto a hablar. Se ha creado esto que dice Oscar, una especie de triunvirato que lo componen el presidente, el jefe del Poder Judicial y el jefe militar en función hoy,
ellos van a manejar la situación en Irán hasta ver qué ocurre. Creo que es importante anotar que en un momento como este, que puede ser en principio o a mediano plazo de confusión total, porque Trump dice que ellos quieren negociar, ellos no han hablado de esa posibilidad todavía de manera oficial. Las informaciones que uno está recibiendo puede que sean, y creo que lo son, un poco de acuerdo a los intereses del que la emite, ¿no? Como pasa en toda guerra. Ellos están aparentemente recomponiéndose, hay que ver qué ocurre. Han tenido, sí, de manera oficial, la precaución de informarles a los países vecinos que no es cierto, que ellos están en disposición de atacarle. Y creo que es importante en la guerra porque si Irán sostiene o inicia un proceso para atacar a sus vecinos, la situación se le complica aún más, porque con la guerra desde Estados Unidos e Israel, más la guerra de sus países vecinos, es una situación compleja que ellos, esa parte última, la quieren evitar. Han hecho la aclaración que la estrategia que han diseñado de momento es solo para atacar bases militares en oriente de los Estados Unidos, y han ido haciendo cosas, de modo que hay que ver cómo esto se desarrolla. Algunas cosas se están sintiendo ya, como es el efecto del aumento del petróleo, gas, petróleo. Eso va a dispararse los precios. Lo que ocurra con el estrecho de Hormuz será fundamental para la fuente básicamente de producción de energía del mundo. Esto va a afectar la producción de energía en todo el mundo. De entrada hay que ver qué cosa pasa. Yo pienso que países como el nuestro, que no producen petróleo, van a verse afectados de entrada, y esto va a generar una situación de inestabilidad en el mercado, porque el que le falte el petróleo, producto de lo que pase allí, va a tratar de buscarlo donde haya producción, donde haya alguna garantía de compra en el mercado, y eso obvio que va a alterar los precios para todos. Dani, que hay que ponerle atención a dos puntos en la guerra. Primero, a Trump, que ha demostrado que sigue de parlanchín dentro de la guerra, y eso es peligroso porque puede cometer errores. Y segundo, el asunto del estrecho de Hormuz, de lo peligroso que es la zona a partir de lo que se mueve aquí, el petróleo, el 30% del petróleo del mundo cruza por ahí, pero además es una zona que está contaminada de los hutíes, que son una especie de kamikaze que no respetan las embarcaciones de ninguna especie, y eso puede ser un detonante importante de la guerra. Eso es así. Vamos a ver qué cosa ocurre. Yo digo, el curso de la semana nos dirá. Es evidente que la Organización de Naciones Unidas no pinta absolutamente nada para controlar el mundo. El espíritu de la ONU fue justamente evitar que este tipo de cosas ocurra, que estos enfrentamientos se produzcan, pero en el tiempo, y básicamente ha sido Estados Unidos que se ha encargado de evidenciar la poca utilidad de una organización que tiene como misión principal garantizar la paz, el entendimiento. Esa República Islámica ha perdido en esencia el apoyo de la población. Controlados, porque tienen el control absoluto de todo, donde no puede un grupo reunirse para protestar o para manifestarse, porque tienen control de todo, de la internet o de las redes sociales que pueden utilizar las personas para informarse. Que a propósito, en la madrugada de hoy, el gobierno de Estados Unidos e Israel hackearon la televisión de Irán y estaban publicando los discursos de Donald Trump con sus títulos en farsi para que los iraníes escucharan el discurso o lo que le pide Donald Trump a los iraníes, que es de que se levanten para ocupar el gobierno o para levantarse. Hubo un evento, un hecho hace creo que más o menos un año, si mal no recuerdo, que fue el asesinato de una joven, Masha Amini, que fue asesinada porque el velo, la burka que cubre su pelo y parte del rostro, pues la llevaba mal puesta, y la Guardia Islámica decidió asesinarla por eso mismo. Es un estado donde las mujeres
y las niñas no tienen ningún derecho, donde está permitido el matrimonio para las niñas, que viene siendo una violación, y donde la mujer no tiene derecho prácticamente a absolutamente nada. Hay que pedir permiso para absolutamente todo lo que se le permite hacer. Entonces, esencialmente, las mujeres y los jóvenes, que son los que más han levantado en algún momento o han protestado en contra del régimen, son los en las manifestaciones ayer, si vemos las imágenes, la mayoría son hombres. Puede que salga alguna mujer a protestar o a rebelarse en contra de los ataques, pero sabemos cómo se manifiestan o cómo es el apoyo de estas cosas, pero sin duda creo que las mujeres y los jóvenes son los que más aplauden esta decisión de, en principio, Israel, de atacar el régimen iraní, que llegaron en su revolución en 1979, pero que el motivo por el que llegaron en esa ocasión pues ha perdido totalmente el apoyo inicial que tuvieron para llegar al poder. Mire, ese es un régimen de oprobio, sin duda ninguna. Un régimen, una teocracia que violenta los derechos de las mujeres y de otros grupos, sanguinario, que yo no apoyo ni remotamente. Dios me libre. Creo que a mí me alegró muchísimo la muerte del delincuente viejo ese del diablo que mataron el sábado. Ahora bien, Estados Unidos tiene que jugar aquí un rol muy delicado y mover su ficha con mucha cautela, porque Oriente Próximo, las experiencias que se tienen con antelación en cuanto a al cambio de régimen no han sido del todo halagüeñas, y hay que retrotraerse necesariamente a las primaveras árabes, cuando la decapitación de Gaddafi, en Irak, por la intervención militar del 2003 de Saddam Hussein, Gaddafi, en Egipto, en Argelia, en varios países que se dieron unos cambios de regímenes, la cosa no salió del todo bien y lo que surgió fue peor. Oriente Medio, Oriente Próximo tiene sus dinámicas que involucran religión, involucran intereses de diferente naturaleza. Por eso, ojalá que lo que prime no sea el fomentar a la gente que salga a la calle a protestar como tienen años protestando los iraníes, mujeres y hombres también, protestando contra ese régimen. Y ahora veía el fin de semana mucho llanto por la supuesta muerte de 150 niñas en una escuela atacada, pero nadie dijo nada, ni la misma prensa dominicana que publicó eso dijo nada de 30.000 manifestantes asesinados por ese delincuente que mataron el sábado, cuando protestaban los últimos 2 meses en la calle por más libertades. Entonces, es cierto que la gente está en la calle protestando, pero protestas callejeras en Oriente Medio, Oriente Próximo, han terminado por traer cosas peores. Así que lo ideal es que luego de que el régimen se vea de rodillas, vuelva a la mesa en Ginebra a negociar una transición, ya no de forma prepotente, sino ya humillado militarmente, y entonces que se produzca un cambio negociado. Porque la gente en la calle, tumbando monumentos, sacando a los dirigentes de los palacios, sabemos cuál es el resultado eventual cuando ha pasado en Oriente Próximo. E Irán, a diferencia de muchas de las naciones que le mencioné, tiene un componente sistémico porque hay casi 100 millones de gente. Eso es un país más grande que todos los demás que estamos hablando. Y que además es la cabeza de una facción del islamismo, que son los chiitas, que también entonces le agrega un tema socio-religioso que tú no sabes el impacto que puede tener. Entonces, ojalá que no sea ese el llamar a la gente a la calle, porque los resultados, repito, en el pasado no han sido los mejores por ese camino. Eso dice la historia, eso es lo que ha ocurrido. Mucha gente pensó que esto del 2003 en Irak, aquel invento de los Estados Unidos de acusar a Irak de estar fabricando armas de destrucción masiva, que nunca pudo comprobar, a pesar de las inspecciones que en varias oportunidades hizo Naciones Unidas, nunca se determinó tal cosa, pero Estados Unidos decidió hacerlo con poco apoyo
en principio, después tuvo el apoyo de República Dominicana y de otros países. Pero, ¿qué ha pasado con Irak? O sea, creo que es una buena observación, Oscar. ¿Qué ha pasado con Irak? ¿Qué ha pasado con Libia? Hay una situación tan compleja, tan complicada, que luce inmanejable. Claro, Estados Unidos entra, se intenta después recomponer el país, pero eso cuesta mucho. Como uno ve el caso de Venezuela y uno dice, bueno, la situación está marchando. Yo tengo los dedos cruzados todavía y espero y apuesto a que marche. En lo que había no era posible sostenerlo no estaba ejerciendo un gobierno legítimo Nicolás Maduro. En efecto, el proceso electoral reciente que él intentó y logró en principio falsear para permanecer en el poder, eso no estaba bien, eso no estuvo bien. Pero yo no creo que las cosas estén, en mi opinión muy particular, tan resueltas todavía, y hay que ver cómo ese proceso se da para que se reanude un proceso democrático en Venezuela. Lo mismo digo con estos países. 1979 inició este proceso que se descabeza el sábado con la muerte del ayatollah Khomeini. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir ahora y cómo se logra ese proceso que Estados Unidos quiere o que Donald Trump quiere que se dé. Bueno, yo digo, también ahí hay que cruzar los dedos porque la travesía puede ser larga y complicada. Es evidente que lo que estaba ocurriendo en Irán era insostenible para la población. Esto que cuenta Giovanna, un asunto muy notorio y marcado, cómo el gobierno estaba controlando lo que la población debía conocer o no debería conocer. Control total del Internet. Por eso, Internet? ¿No hay Internet? No. ¿Tumbado? No, tumbado. El gobierno no permitía ningún tipo de manifestación. Por eso, cuando se produce la muerte del ayatollah, el domingo, hora después, alguna gente se atrevió a salir a la calle a celebrar la muerte del ayatollah. Eso era impensable, pero ya en Teherán eso pasó. Hay muchas crónicas se han estado publicando este fin de semana cómo la gente pretendía irse de Teherán, la capital de Irán, pero estaba prácticamente colapsada la ciudad. Estaban las comunicaciones terrestres se dificultaron. Pero imagínese usted, no es para menos. En medio de ese bombardeo, esos estruendos que los ciudadanos escuchaban, cualquiera es para desesperarse. Una situación que uno irá conociendo en los días, y yo digo, hay que prestarle atención para ver cómo termina, cuál será el desenlace. No tengo duda de que la versión de Estados Unidos puede que sea cierta. No creo que Donald Trump se va a inventar que ellos quieren hablar ahora siendo falso, alguna información, alguna fuente de poder. ¿Lo han negado? Irán. Sí, lo han negado, pero yo digo, algo hay, algún inicio, algún intento hay de conversar. No creo, repito, Trump puede ser alocado, como usted le quiera llamar, es el presidente de los Estados Unidos, y una versión como esa no se la va a inventar. Algún asomo de conversación hay con los Estados Unidos. Esto puede ser mucho más complicado. La proyección que hace Donald Trump de 4 semanas puede que sea más tiempo, y yo digo, todavía hay que ver cuál es la reacción de aliados de Irán, que yo no le he sentido de manera muy clara todavía. Bueno, China pidió ayer, vía el ministro de Relaciones Exteriores, que es el cese inmediato de las hostilidades. Rusia ha criticado la operación, ha dicho que Estados Unidos viola el derecho internacional nuevamente, pero ninguno va a hacer nada. Militarmente Irán está solo. Ninguno va a hacer nada. Militarmente Rusia no puede ni con su alma. Rusia tiene que concentrarse en Ucrania para no desenfocarse. Y China no está en conflicto. Lo de China es su dinero. A China que le llegue su petróleo, que haga su negocio, pero igual creo que eso fue en principio una primera reacción de China, Rusia, India, hay que ver. Pero yo digo, iniciada la semana, creo que, iniciada la semana, incluso la propia Unión Europea habían emitido algunos comunicados. El rey de España abordó el tema, pero creo que iniciada la semana hay que esperar algún tipo de reacción ya mucho más formal y algún tipo de presión. Es lo que yo espero, aunque no pase de ahí, pero por lo menos para guardar las apariencias. No, yo me refiero militarmente, porque mucha gente dice, que la Tercera Guerra Mundial, eso no es posible. O sea, aquí no hay espacio para un enfrentamiento bélico que supere lo que está pasando. O sea, el tono con que habla Rusia y China dice que no va a haber. No es bélico, es de otra naturaleza. Claro, evidentemente es un aliado. Para China no solamente es un aliado, es un elemento económico importante. O sea, China importa entre el 80 y el 90% de todos los combustibles que consume, y uno de sus principales suplidores es Irán.
Entonces, evidentemente, para China constituye un reto que Irán continúe en capacidad de suplirle los hidrocarburos que requiere, su economía en plena expansión. Entonces, esos son los intereses que China va a velar porque se protejan, y yo no creo que para Estados Unidos y sobre todo Trump, que es un tipo tan enfocado en negocio, esos sean elementos tampoco que se vayan a estar sobre la mesa. O sea, este es un tema de cambio de régimen y cómo lo hagan. Ese régimen que terminó, ten en cuenta ellos el tiempo que se den cuenta. Venezuela se dio cuenta temprano. Venezuela se llevaron a Maduro a las 12 de la noche y a las 10 de la mañana ellos se dieron cuenta que esto se acabó. Vamos a hablar. Sí. Esto va a durar un poquito más. Ojalá que lo entiendan en un tiempo razonable, porque ese régimen se terminó. Ellos, lo que dirigen ese país, son los responsables de que conducir ese proceso, que ojalá que lo hagan lo antes posible, que lo reconduzcan. Pero eso es algo que lo determinó no Estados Unidos solamente, sino ahí también están los países del Golfo, que están hartos de Irán. Es que los países del Golfo son enemigos de Irán. Usted mencionó los Houthis. ¿Quién financia los Houthis? Irán. ¿Quién financia a Hezbollah? Irán. Sí. Irán ha sido un factor de desestabilización de la región desde el año 1979 hasta la fecha. Y esa situación ya rebosó la copa. Y simplemente se dieron las condiciones para que esto se esté produciendo, lamentablemente, en los términos que se está produciendo, porque hay muertes, hay inestabilidad, hay guerra, y eso es definitivamente muy negativo para el mundo. Bueno, la gente de Gaspar Hernández, que han estado